Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión tenemos un tema de suma relevancia. Le quiero comentar que cuando lo escogí es porque es parte de lo que yo considero que es seguridad ambiental, es decir, donde hay riesgos y donde hay que poner mucha atención. Son especies emblemáticas que hay en nuestro país y en Zacatecas. Y me refiero al águila real y al perrito de las praderas. Pero primero, para entrar en detalle, tengo que presentarles a nuestro invitado, que es el maestro en ciencias, que yo creo que es reconocido en todas partes. Él es Manuel Macías Patiño. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, yo quiero darle entrada inmediatamente a la primera especie. Para ello quisiera que me mostraran primeramente en pantalla, explicarles cómo ha estado, o lo poco que yo les puedo compartir, de cómo ha estado el águila real. De acuerdo a lo que yo tengo es que desde 1980 se han implementado esfuerzos en pro de la conservación del águila real. En esta década se supone que se identificaron más de 20 áreas de anidación en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Sin embargo, en 1994, la norma oficial mexicana 059 incluyó al águila real bajo la categoría de especie en peligro de extinción. Y en 2002 se supone que su estatus se modificó a especie amenazada en la misma norma. Pero, debido a, en base a sus estudios y de que el Subcomité Técnico Consultivo para la Protección, Conservación y Recuperación del Águila Real, de nueva cuenta la siguió considerando como una especie bajo la primera clasificación que les comentaba, que es peligro de extinción. En 2008 surge el Programa de Acción para la Conservación de la Especie, denominado PACE, del águila real, con acciones concretas que se supone que son necesarias implementarlas tanto a corto, mediano y largo plazo. Se estima que en la actualidad hay aproximadamente 70 parejas de águila real en México. Y con esto empiezo prácticamente a abrir este escenario con dos preguntas. ¿Existe la posibilidad de que en un futuro cercano pueda extinguirse el águila real en México? Y dos, ¿estamos dispuestos a perder para siempre nuestro símbolo nacional? Con eso empezaría, maestro. Buenas noches a todo distinguidos teleauditorio. Definitivamente la primera pregunta, si nosotros supiéramos mucho sobre la evolución de las especies, es posible que esta especie esté condenada a la extinción. Pero hay que tener una reflexión el por qué yo considero que no debemos de permitirlo y por qué sí, con una serie de estrategias, una serie de acciones de protección, recuperación y conservación, podríamos no permitir que nuestro emblema nacional, que nuestra historia de nuestros ancestros, la perdiéramos. Por esta razón, ¿por qué nuestros ancestros en su cosmovisión, en la cosmovisión azteca, por qué fueron iluminados con esta sorprendente especie en el cual se iba a presentar a través de una simbología muy particular, un evento en donde ibas a encontrar un águila real devorando una serpiente? Pero a ver, ese es nuestro símbolo, eso es lo que nos representa. Y bueno, estamos en ese peligro de que pueda desaparecer. ¿Es correcto esto que yo di a conocer de las solo 70 parejas que están? A partir de que se han hecho una serie de estudios, ahorita tenemos aproximadamente 140 Lo doble. parejas, sí, lo doble. Quiere decir que si seguimos con esas estrategias y acciones como esta que hoy estamos aquí, en donde podemos dar a conocer qué es lo que usted puede hacer, usted que es televidente, que usted qué puede hacer para poder contribuir con la protección, la recuperación y la conservación del águila real. Creo que todo mundo, todo México pudiera seguir conservando, admirando esta especie surcando los cielos de México. A ver, son estas 70 parejas que yo lo saqué del PACE en su momento, que fue en el 2008, me imagino esto. Ahorita son 140. Aproximadamente. Pero una pregunta, a ver, ¿pero cómo o en qué momento se dan cuenta que estaba desapareciendo y por qué? La invitación, cuando nosotros nos integramos a un grupo de trabajo que nació aquí en Zacatecas, eso es importante mencionarlo,
Ojalá y me pudieran poner en pantalla el águila real, que obviamente la conocemos todos, pero mientras nos puede explicar el maestro qué es lo que orilló a que estuvieran mermando esta especie. En aquel entonces, como todos recordamos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología era la que tenía a su cargo este tipo de, digamos, atribución de estar dándole seguimiento al tema de la vida silvestre. Ajá. En ese momento se encontraban muchísimas ejemplares de águila real fallecidas por muchos motivos. Uno de ellos era sobre todo, y si recordamos a Raquel Carson y su libro de la primavera silenciosa, el uso de los órganos clorados y de los órganos fosforados empezaron a diezmar también el tema de las águilas reales. Zacatecas no fue la excepción. En Zacatecas perdimos el carpintero imperial, un ejemplar, una especie grandísima. La última pareja fue colectada en Valparaíso. Hoy esa la conservamos en taxidermia en el Museo de Historia Natural en Londres. Y ahí está el recuerdo. Entonces, lo primero que observamos fue que había muchos ejemplares fallecidos en aquellos entonces. Y como ingeniero químico nos invitaron a participar en saber qué era lo que le estaba pasando a esos ejemplares. Ajá. Pero además empezamos a observar que los sitios de anidamiento que tradicionalmente veíamos que estaban activos, ya dejaban de estar activos. Y entonces nos sorprendió. Y fue cuando a partir de 1980 empezamos a contar dónde estaban sitios de anidamiento. Empezamos en Zacatecas. En aquellos entonces encontramos solamente 18 sitios de anidamiento. Hoy tenemos 34 sitios de anidamientos activos. ¿En dónde están? Los tenemos prácticamente en todo el estado de Zacatecas. ¿Pero hay condiciones específicas dónde están? ¿Dónde van? Sí. Las condiciones son muy donde haya hábitat. Es decir, ellas anidan donde tengan hábitat para alimento. Es importante que ellos tengan zonas de anidamiento. Ellas son muy especiales. Sí. Ellos anidan en riscos, siempre mirando al norte, en las alturas. Ajá. Son animales muy grandes, muy territoriales, son de parejas de por vida. Ajá. Y además usan 30 kilómetros aproximadamente por pareja de área de anidación. La área de anidación tiene que ver con la alimentación y área de cacería y área de entrenamiento de los ejemplares que son los hijos. Y los hijos están con ellos un año. Ajá. Entonces, por esa razón necesitan 30. Normalmente pueden poner hasta 4 huevos, sí. Pero normalmente son 2. Y si es un año difícil como está sucediendo ahora con cambio climático, ellos saben al inicio, si de plano eso va a ser un año crítico, no ponen, no tienen huevos. Ajá. Pero si es un año que va a ser sequía, ponen los 2. Y si empieza la sequía muy fuerte, se presenta un fenómeno. Nacen los 2 pollos, eclosionan aproximadamente a los 40 días después de que vino la postura, eclosiona el pollo y el huevo y salen los pollos, los 2. Y empiezan a llevarles comida el padre, la madre cuida. En ocasiones sale también de cacería. Pero empiezan los animales a comer. Si empieza a escasear la alimentación, sucede un fenómeno que se llama cainismo. Ajá. Y se come el más fuerte, se come al más débil, para optimizar la alimentación. Para asegurar la vida de uno. Es correcto. Uh-huh. Y eso biológicamente te asegura la descendencia. Y esto es muy importante, esto lo hemos aprendido con la observación de los sitios de anidamiento con estos ejemplares. Motivo pues por el cual en Zacatecas tenemos casi 8 millones de hectáreas y tenemos 34 sitios de anidamiento. Es muy interesante observar cómo es su actividad, su actividad sexual, es decir, cómo hacen la atracción de la pareja, ¿no? El macho y la hembra. Pueden hacerlo en árboles, pueden hacerlo surcando el cielo, se juntan y luego bajan. Y es todo un atractivo muy, muy espectacular, todos estos vuelos. Son animales muy grandes. ¿Cuánto miden?
La hembra es más grande que el macho. La hembra puede medir hasta 2,20 de ala a ala, 2,20, y puede tener hasta la altura de las patas hacia la punta de la cabeza, puede tener 94 hasta 1 metro. Ahora, algo que me llama la atención es que dice que viven en parejas, o Sí. sea, eso también de alguna u otra manera merma en que no se reproduzcan con facilidad, porque escogen a su pareja ¿desde cuándo? Desde prácticamente a los 5 años. Sí. Entre 4 y 5 años. ¿Cuánto viven? Pueden vivir hasta 23, 25 años. Entonces son muy longevas. Y realmente hay poca información al respecto, pero sí les puedo decir que estos ejemplares son muy, muy respetuosos entre ellos. El padre lleva mucha alimentación y cuida mucho. Ella, es más, hay momentos en que él se queda cuidando los huevos mientras descansa la madre. Eso es muy importante. El macho es más chico que la hembra. Y ese se llama también águila dorada, porque es un marrón, es un café marrón muy interesante, pero en la base del cráneo, de la cabeza y aquí a los lados de las alas, con el sol se ve dorada la pluma. Ahora, yo quiero saber, bueno, porque este es Sí, claro. tan importante, ya la descubrimos porque viven en pareja, a partir de los 5 años Empiezan con la actividad sexual. Ahora, ¿pero qué es lo primero que les afecta su hábitat? ¿Es el hombre? Sí, es el uso de los plaguicidas. Fue lo primero que nos dimos cuenta. Y de ahí se ha ido fraccionando. Hay muchos cultivos, ha habido carreteras, ha habido la cacería, ha habido atrapar a muchos ejemplares, a los animales chiquitos, los atrapan para usarlos en cetrería, venderlos en el mercado negro. Y una de las cosas muy tristes que nos ha pasado es que hemos perdido muchísimos ejemplares con las líneas que transmiten la energía eléctrica. Se electrocutan. El urbanismo, de alguna Y el urbanismo es el que también ha crecido mucho y ha hecho que los animales, que cuando están muy cerca de alguna población, cambian su sitio de anidamiento a un lugar un poco menos perturbado, porque ellas son muy apacibles, entonces necesitan de cierta tranquilidad. Entonces, estas líneas de alta tensión y estos aerogeneradores, tenemos muchas imágenes, tenemos muchas evidencias de que han muerto, han fallecido por electrocución o por impacto. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Comisión Federal de Electricidad, y lo tengo que decir, Comisión Federal de Electricidad está muy sensibilizada con esto. Ya se diseñaron muchísimos dispositivos antielectrocución. Faltan más. Pero si ustedes se fijan, enfrente, va usted por la carretera rumbo a Fresnillo, va a tomar usted la carretera al aeropuerto, pasa por ahí una línea de alta tensión. Arriba se alcanzan a ver unos dispositivos que son unas bolas rojas. Cierto. Esos son dispositivos antielectrocución para águilas y para todas las especies de ese tipo, que son halcones, que son ejemplares de esa naturaleza. Ahora, usted dice también que los plaguicidas. Los plaguicidas sí, son ¿ellas se alimentan de qué? Ellos usan lagomorfos. Y los lagomorfos, es decir, conejos, liebres, ardillas, lagartijas, serpientes, aves, todo eso. Todos esos diferentes especies se comen de las diferentes cosechas. Esas cosechas son alimentadas del frijol, el maíz, los chiles, todo eso es o fertilizado o usan ahí insecticidas con base en organoclorados u organofosforados, motivo por el cual eso es lo que les afecta mucho de una manera indirecta. La cadena trófica va acumulándose y eso es lo que hace que envenenen o que haya un efecto en los animales. En un tiempo, en la época de los 80, se utilizaba mucho por los ganaderos para controlar los coyotes una sustancia que se llamaba 1080. Hoy se utiliza un raticida muy común que se utiliza fosfuro de zinc. Estos venenos, estas sustancias químicas, envenenan a los burros, por ejemplo, a los equinos, a los caballares, los ganaderos. Sí. Y entonces los matan y llegan
los coyotes y se mueren los coyotes. Los coyotes son, ellos tienen bajas en su ganadería porque se comen a los becerros. Claro. Entonces, muere el coyote y llega diferentes ejemplares, especies, y mueren cóndores, sopilotes. Va en cadena. Es correcto. Sí. Llegan los conejos, las liebres y también comen y también se mueren. Y también llegan los águilas reales y también se mueren. Ahora, bueno, ya como ya vamos prácticamente a cerrar la parte del águila real para pasarnos a la otra, pero primero quiero saber, ¿están monitoreadas con chip o no? Sí, ahorita tenemos 19 ejemplares con chip. Somos los únicos que estamos autorizados a nivel nacional para hacer el manejo con chip. Tenemos un acuerdo y un convenio con la NASA y Telmex. Sí. Ellos han colaborado muy bien con nosotros. Los ejemplares aproximadamente en una etapa que se llama de roqueros, en junio, julio, cuando vemos que el animal está en buenas condiciones, ponemos un transmisor atrás en la espalda. Es una especie de mochilita y tiene una antena, pesa algunos gramos y entonces es solar. Y cada vez que el animal vuela y pasa por un lugar donde haya servicio de telefonía, ahí baja la información del sistema de información geográfica y eso inmediatamente lo capta el sistema y lo baja Telmex y Telmex lo baja la NASA lo desencripta y nos lo manda en formato KMZ o KML y nosotros sabemos dónde están los animales. Así nos han avisado, estaba un animal que no se mueve, le platico, en este diciembre hizo un año, me habla nuestro investigador que está colaborando con nosotros en Estados Unidos y nos dice, Manuel, el A071 no se mueve desde el día 12 de diciembre, lo tengo perfectamente bien claro, desde las 5 de la tarde no se mueve, por favor ve a localizar, aquí están las coordenadas, aquí te va el último vuelo que hizo, pasó por Zacatecas y está en Villa González Ortega. Y efectivamente, otro día localicé el cuerpo, lo trajimos, muerto? Sí, estaba fallecido, entonces suponían, y lo tengo que decir, suponían que se había golpeado por los aerogeneradores que están aquí arriba en el Cerro de la Virgen. Ya. No fue cierto, nunca se golpeó ese animal ahí, murió por una intoxicación todavía de lo mismo. Pero hay algo más importante todavía. El manejo en cautiverio es algo muy grave que les está sucediendo también a los animales. Se enferman, no sabemos manejar en cautiverio esos ejemplares. La especie águila real no tiene pulmones, tiene bolsas de aire. Eso es algo muy importante y son muy sensibles a los contagios, a las enfermedades respiratorias. Y hemos tenido muchísimas ejemplares. O sea, no es conveniente que estén tenerlo en cautiverio. No pueden estar en cautiverio. Si tienen un águila real, se tienen que comunicar con ustedes para vigilar. Con un grupo que trabajamos a nivel nacional, sí, efectivamente. Bueno, es apasionante. Yo siempre he estado enamorada de este tema de las águilas reales, pero también, como se me va a vencer el tiempo, tengo que dar paso a otra de especie de la que abordábamos, que es el perrito de las praderas o el perrito llanero. Y bueno, ojalá y me puedan poner porque de entrada no es realmente un perrito, sino es un roedor endémico de México que se encuentra en peligro de extinción y que incluso se menciona que es una especie muy rara. Le comento que también actualmente esta especie está catalogada dentro de la categoría de en peligro de extinción dentro de la norma 059. La situación es preocupante porque se ha perdido, de acuerdo a lo que estuve indagando, que ahorita me corregirán, se ha perdido el 65% de su hábitat. En Zacatecas incluso se extinguió, donde representaba 10% de su área de distribución original. San Luis Potosí representa un 25% de su área original, amenazada por la conversión a terreno para la agricultura y por la extracción del agua que ha secado muchos suelos y pastizales. Y de esto yo me gustaría que también me mencionara, maestro, porque no sé si es nada más único o qué implica este plan de manejo para la conservación del perrito de las praderas, que está en un lugar específico, pero me comentaba que hay varios nidos, o no sé cómo se le llame, porque estas colonias ahora, debido a que desapareció en Zacatecas, ahora se busca nuevamente reintroducirlo. Primero, el Cinomis mexicano perrito de las praderas existió en Zacatecas hasta 1972, en la región de Mazapil, Concha del Oro y El Salvador.
es parte de la dieta. Hay una gran cantidad importante de sitios de anidamiento en estos 4 municipios que mencioné. Ahorita tenemos ahí 12 sitios activos en estos 4 municipios. Ojalá y también, sí, lo estamos viendo en pantallas mientras, pues, para que lo conozca la gente. Sí, ese es el famoso perrito de las praderas. Pesa entre 800 y 1,5 kilos. No es una ardilla pequeña. Y si usted tiene oportunidad, vaya, el gobierno del estado de Zacatecas en La Encantada tiene ejemplares de estos. Con ese objetivo, de que lo conozcan y que no le debe de comer. Déjelo solito. Bueno, entonces el Cinomis mexicanos. ¿Pero por qué no le debe dar de comer? Porque sí es interesante saberlo. Bueno. Toda la comida chatarra, ellos no están acostumbrados a comer ese tipo de comida. Ellos deben de comer más bien frutas, verduras. Ellos se alimentan más bien de raíces, de pastos, de semillas, no de grasas, porque les dan luego papitas, les dan fritos, chetos, y todo ese tipo de cosas. Ellos no comen eso. Les hace mucho daño y se enferman los animales. Luego los he visto con la calidad de su pelo que no está bueno, y ese no es porque los señores que están encargados del manejo, no es problema de ellos, es problema de nosotros que vamos y les damos cosas que no debemos hacer. Entonces, ahora, pero esto que está mencionando está en estos municipios que nos mencionaba. ¿Allá es su hábitat? Ahí es su hábitat. De hecho, los lugares que seleccionamos, después de que hicimos una serie de estudios, seleccionamos primero, es un protocolo muy estricto que estamos siguiendo, que ya está disponible si a alguien le interesa ese protocolo de la translocación para perrito de las praderas, porque si usted revisa un protocolo de National Geographic o de los principales países que han perdido muchísimos sitios, colonias de perrito de las praderas, como en Estados Unidos, nosotros no podíamos como mexicanos, nos costaría un dineral. Entonces tuvimos que acondicionar un protocolo. Primero, ¿por qué esta especie? Esta especie tiene muchos servicios ambientales. Uno de ellos es parte de la cadena trófica del águila real. Entonces teníamos que diversificarle su alimentación. 2, el cambio climático nos está afectando en el semidesierto de una manera muy importante. Necesitábamos de que haya más pastos para la ganadería, que necesitamos de crear estos lugares para que haya más infiltración del agua, para que nuestros mantos freáticos se estén recargando en aquellas zonas. Tercero, necesitábamos de recuperar una especie que es endémica, que es única en el mundo. Nosotros no somos nadie, la especie humana no somos nadie para permitir que la evolución de las especies se dé de manera natural. Entonces, Zacatecas ya no tenía ningún solo ejemplar de Cinomis mexicanos. Entonces, decidimos hacer un análisis de los últimos relictos que estuvieron hasta 1972 activos, y decidimos trabajar en tanque nuevo. ¿Qué es El Salvador. Okay. Es el municipio de El Salvador. Ellos necesitan tener suelos que son limosos y que son de yeso y que tienen calcio también. Entonces decidimos ahí hacerlo. Trabajamos con la comunidad 5 años para explicarles por qué, cómo, cuál iba a ser su responsabilidad, puesto que van a trabajar con una especie que está en peligro de extinción, que es en la norma 059, y que si tú lo tocas, estás haciendo un delito ambiental, es un delito federal, sí. si tú lo aprovechas. Entonces, tenían que estar conscientes de lo que íbamos a hacer. Entonces, me imagino que este trabajo fue primero que lo conocieran físicamente, sí, para que cuando lo vieran, lo cuidaran en lugar de confundirlo. Lo que pasa es que mucha gente lo conocía. Y nos explicaron cómo lo extinguieron ellos mismos. Hubo tanto problema que había programas de la Secretaría de Agricultura para acabar con eso, porque estaba en contra de los pastizales para la ganadería. Entonces usaron... O sea, a ver. Había, yo estoy entendiendo mal, que había programas para acabar al perrito de la pradera. Sí. O sea, la misma autoridad traía ese programa para acabarlo. Sí. Entonces fue la comunidad y la misma... Y los mismos programas, sí. O había ese tipo de cosas que
que hoy entendemos, bueno, los cambios, había programas en donde el gobierno te prestaba las máquinas para hacer los cambios de uso de suelo. Hoy todo eso es penado, no se puede hacer. El tema de la biodiversidad, cambios de uso de suelo son también delitos federales que no lo puedes hacer. El concepto de biodiversidad ahora, perder la biodiversidad son delitos federales muy graves, que México tiene muchísimo de avanzado sobre eso. Entonces, no, ha cambiado mucho todo, Ahora, todo este asunto. el perrito de la pradera, que estoy viendo que anteriormente se consideraba como malo para la agricultura, Sí. pero yo también he visto que les llaman ahora el ingeniero, es un ingeniero en chiquito. ¿Por qué? Es un ingeniero gratis, trabaja gratis. Tiene unas uñas perfectamente bien delineadas, muy grandes. Ajá. Es el minero, todo el tiempo está excavando. Ajá. Y entonces cae el agua y rápidamente se sumerge y eso hace que haya más agua allá abajo, más humedad allá abajo. Si hay humedad abajo, los pastos salen, más robustos los pastos. Y entonces eso beneficia a la agricultura, Claro. a la ganadería. Eso es algo muy importante, se llama ¿Al servicios ambiente? ambientales, al ambiente en lo general. Pero ¿qué cree? Hay algo más importante A todavía, ver. que hay muchas especies asociadas al perrito. En una ocasión llevé a un grupo donde íbamos a poner en una colonia donde no había perrito de las praderas, y entonces los llevé para que revisaran lo que había. Al año que habíamos metido ya los perritos de las praderas, los llevamos y les dije que se quedaran quietos para que vieran la cantidad de aves, serpientes, lagartijas, búhos, todo O sea, permite a otras especies que subsistan. Es correcto, están asociadas. Hay una serie de especies que se asocian con los perritos. ¿Cuántos que perritos se derivan. tenemos en Zacatecas? Ahorita somos 5 colonias, 3 en el municipio de El Salvador y 2 en el municipio de Concha del Oro. Yo quisiera tener la sexta, estamos luchando por eso. En las colonias, en Tanque Alto, tenemos alrededor de 3.800. En cada una de las otras, en El Salvador, tenemos aproximadamente 1.200 ejemplares en cada una de ellas. Están muy bien establecidas. En la de Ciénega de Rocamontes, tenemos entre 350 y 400 ejemplares. Y la que acabamos de abrir en Concha del Oro, tenemos aproximadamente 80 ejemplares. Es la más nueva. Vaya, si me pueden decir cómo ando de tiempo, ya llegué al final. Muy bien. Tengo que empezar a ver ya con estas dos especies endémicas y que ojalá podamos, usted me había dicho algo que quiero decirlo, que el medio público debe de estar haciendo difusión de toda esta riqueza natural que tenemos. En ir más allá se compromete a estar haciendo este tipo de trabajo. No, ahorita no le puedo decir qué más, pero yo me comprometo a estar también dando difusión a lo que usted ya me había comentado. Ahora, voy a cerrar con un mensaje final de ambas especies y que sea un mensaje también para la población por parte de usted. Bueno, yo quisiera invitarlos que desde su lugar donde nos ve, que si tiene interés en conocer ejemplares de águila real o de perrito de las praderas de Sinomis mexicanos, se comunique con la licenciada Irma Mejía. Ella le va a dar nuestras coordenadas y que nos dará mucho gusto llevarlo con grupos de estudiantes, de profesores, de investigadores, a que conozcan sitios de anidamiento o de Sinomis mexicanos. ¿Por qué razón tenemos que hacerlo esto? Porque son especies protegidas en la norma y tenemos que seguir protocolos muy estrictos para poder hacer las observaciones. Voy a dejar 5 ejemplares de cómics de águila real que ojalá a alguien le interesara conocerlos. Estos son cómics que están hechos con todo el conocimiento científico de parte de A ver, su podemos servidor. enseñarlo. Entonces, esto es para el público, para que conozca. Sí, es correcto. Sí. Excelente. Si usted me lo permite y que usted fuera el Claro, contacto claro, para claro. que lo pudiéramos, ¿no? Y bueno, ojalá sepan que nosotros también estamos trabajando con el Servicio Postal Mexicano y hemos, desde luego, emitido una serie de estampillas postales en memoria de que tenemos ya perrito de las praderas en Zacatecas y que tenemos águila real. Hemos emitido 3 estampillas postales de águila real y de Sinomis mexicano nada más llevamos una, de perrito de las praderas. Entonces, por favor, Aquí. a la hora que necesiten información, con mucho gusto nos dará servirles. Pues muchísimas gracias, maestro. Yo les agradezco que nos haya acompañado en una edición de Ir Más Allá y el próximo miércoles con otro tema. Hasta luego.